No sé si va a dar abasto el sistema de alertas que ha contratado Moncloa para avisar de cada mención que se haga a Pedro Sánchez en las tertulias y en los programas en radio y televisión. Digo, no va a dar abasto porque hemos conocido una noticia insólita, y es que Begoña Gómez ha sido citada para declarar como imputada el día 5 de julio en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es un hecho insólito en la historia de nuestra democracia que la mujer de un presidente vaya a declarar en condición de investigada. Es algo que requiere de un análisis inmediato y para ello contamos con Francisco Rosell, director de este periódico, Voz Populi. Muchas gracias. ¿Qué tal, Borja? Y también con Manuel Marín, adjunto al director. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, decía que estamos ante un hecho insólito y es así, porque además en el auto que hemos conocido del juez, se apunta que ve indicios de dos posibles delitos, tráfico de influencias y también corrupción en el sector privado. Esto ya son palabras mayores. Sí, es un caso inédito en la democracia española, porque ninguna mujer del presidente ha estado en esas circunstancias, y es también inaudito en cualquier democracia. Lo decía recientemente pues la esposa de que fue viceprimer ministro británico, que si ella hubiera cometido, pues un poco pesaban sobre ella las acusaciones que pesaban sobre Begoña Gómez, la hubieran quemado en Trafalgar Square, Yo creo que sí, lo que se ha producido hoy es un salto muy cualitativo, a expensas de lo que ocurra judicialmente. Aquí hay unas responsabilidades políticas que hay que depurar y que tiene sus antecedentes. Cuando el hermano del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, Juan Guerra, pasó por una circunstancia muy parecida, sin juicio de ninguna naturaleza, pero estaba clarísimamente las sospechas que había sobre él y cómo había utilizado un despacho de la Delegación de Gobierno de Sevilla. El vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, tuvo que dimitir y dimitió. Pero es más, el propio Pedro Sánchez, a finales del año 17, por la corrupción del Partido Popular, emplazaba a Mariano Rajoy, el entonces presidente, a que se dirigiera al Palacio de la Zarzuela para presentarle su dimisión al rey. Luego vendría la moción de censura que hemos conocido y un poco la sentencia Face sobre la que se apoyó para montar la alianza Frankenstein, que es la que tiene ahora mismo en el gobierno. Por tanto, ante un hecho de esa gravedad, evidentemente la situación del presidente del gobierno está muy comprometida, porque no es solamente un caso que afecte a su mujer, es un caso que afecta al propio presidente, como lo hemos visto en algunos vídeos en el que él está avalando algunas de las empresas que se han hecho negocios con su propia mujer y que muchas de esas ayudas, en concreto dos, pasaron por un Consejo de Ministros que era presidido por él. Sí, es un auto inédito en democracia, que una mujer de un presidente del gobierno resulte investigada, resulte imputada, por más que el legislador haya querido suavizar la expresión, no deja de ser la imputación de un delito, en este caso de dos delitos. Dos delitos además que en fin, para mucha gente puede no saber lo que es, pues no sé, cualquier tipo de delito de la inmensa variedad que hay, pero es que hay uno en concreto que es de tráfico de influencias y otro de corrupción, directamente de corrupción, lo que hay que preguntarse, independientemente de que Voz Populi el pasado sábado, a raíz de que el juez decidiera pedir el DNI de Begoña Gómez, fuese el periódico que adelantó que el juez estaba ultimando, estaba preparando esta citación. Lo que hay que preguntarse es qué es lo que ocurriría hoy, ahora mismo en España, si hubiera sido la mujer de Mariano Rajoy, si hubiera sido la mujer de José María Aznar, si hubiera sido, no sé, cualquier mujer de cualquier presidente que no fuera del Partido Socialista, ¿qué estaría ocurriendo hoy, ahora mismo, La respuesta del Gobierno hoy en el Consejo de Ministros, en vez de pidiendo, no sé, respetar la presunción de inocencia, dar la oportunidad a cualquier español a defenderse ante un juez, ante un tribunal, la respuesta de que esto es fango y es fango y es fango, el problema es que se está dilatando en el tiempo. Llevamos ya 3 semanas de fango y aquí no hay más que decisiones, ojo, no solo de un juez, no solo del juez José Luis Peinado de Madrid, es que esto viene refrendado por 3 jueces ya de la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien el fiscal había recurrido para que esto se archivase solo porque eran recortes de periódicos. Es muy grave lo que está sucediendo y, desde luego, más allá de las responsabilidades penales que están por dirimirse, las políticas, desde luego, si Sánchez quiere ser coherente con su propio discurso, con el rasero
de ejemplaridad que él puso en su momento, de decencia pública. Hay que recordar que acusó a Rajoy en su día de ser un indecente. Si él se aplica el criterio de la decencia pública, se tiene que marchar inmediatamente. O incluso el criterio que ellos mismos han aplicado con José Luis Ábalos, que no está imputado en el caso Koldo, y sin embargo enseguida, como un acto ejemplarizante, ¿no?, le dijeron: usted ya fuera de la bancada socialista. Sin embargo, en este caso... El ministro Puente lo explicó clarísimamente. Aquí hay unas responsabilidades políticas, que se equivocó en determinados nombramientos. Luego hemos sabido que no solamente se equivocó en determinados nombramientos, sino que la trama Koldo se va extendiendo no solamente a los negocios de las mascarillas falsas, sino a otros departamentos de, por ejemplo, otras adjudicaciones de obras públicas. Pero eso fue así. Es decir, por responsabilidades políticas tenía que dimitir Ábalos. Lógicamente, el argumento, como ocurrió en su momento, cuando se forzó a la dimisión del que fue el ministro más corto de la democracia, que fue el ministro de Cultura, pues rápidamente se dieron cuenta que, por siguieran por ese procedimiento, se quedaba el Consejo de Ministros vacío. Por tanto, no le van a aplicar al propio Pedro Sánchez ese mismo criterio, pero sí lo que yo creo que tiene sentido es aquella exigencia que él tenía a Rajoy, pues lógicamente se la tiene que aplicar él. Y si eso es así, ya tenía que estar esta tarde camino de la Zarzuela presentándole su dimisión al rey, porque no se puede sostener esa situación bajo sospecha, porque, insisto, esto no es una cosa que afecte a la mujer del presidente, es un proceso en el que el presidente ha sido cómplice de esa situación y ha avalado todas las decisiones. Es decir, forman una sociedad de gananciales, el uno y el otro, y por tanto, lógicamente, una democracia, la democracia española, con los parámetros europeos, no puede continuar en ningún momento bajo esa sospecha. Pero sabemos cuál va a ser la reacción de Sánchez. Va a ser aferrarse al poder, otra vez la máquina del fango, vienen por nosotros, etcétera, etcétera. Una dinámica absolutamente numantina que lo único que hace es deteriorar mucho más la democracia, porque aquí no volvemos a insistir esto no se trata de unos recortes de periódico, precisamente se trata de informaciones documentadas de los periódicos que en Estados Unidos propiciaron la dimisión de un presidente, pero otro día nos encontramos con unas declaraciones sorprendentes del vicepresidente Zapatero. Dice, bueno, es que esas cartas de recomendación lo que demuestran es que no había un interés de engañar, precisamente era justo eso. Yo lo escribí este lunes en Voz Populi, en el sentido, sería lo mismo que decir que las grabaciones en las que se vinculaba que Richard Nixon estaba al corriente del espionaje del cuartel electoral de los demócratas, pues como él había organizado el sistema de grabaciones, pues se tendrían que anular, algo absolutamente ridículo. Pero cuando faltan argumentos, estamos estas cortinas de humo, etcétera, etcétera, y a mí lo que me parece peligroso es que el deterioro de la propia democracia. En cualquier otro sitio bastaría que un periódico publicara las acusaciones tan graves que afectan al entorno del presidente y al propio presidente para que esa dimisión se produjera. Decías antes, Manuel, el tema de esa estrategia del gobierno, ¿no?, de cubrirlo todo de fango, de cubrir todas las informaciones en vez de dar explicaciones sobre lo que se publica, y también lo que estamos viendo es cómo están intentando deslegitimar también al juez diciendo, no, es que este auto sale en plenas elecciones europeas. Pero en cambio lo que sí que sabemos es que en el auto del juez, lo que el juez denuncia precisamente son presiones de la Fiscalía. Bueno, más que presiones, lo que denuncia o lo que no denuncia nada, el juez se hace eco de lo que considera una anomalía, y es que la Fiscalía se haya interesado de manera tan rápida, tan urgente por un asunto, que recurriese justo al día siguiente, pasadas solo unas horas, el auto de admisión, de apertura de unas diligencias previas por parte del juez, ya estaba recurriéndolo a la audiencia provincial, pero si no había dado tiempo prácticamente de investigar nada. Si la Fiscalía sabe que existe jurisprudencia en España en la que se pueden admitir casos e investigaciones indiciarias por publicaciones de periódicos, evidentemente, ¿qué hubiera sido en nuestra democracia si distintos periódicos no hubieran investigado o denunciado o destapado la trama de Filesa, la trama de los ERES y tantísimas otras? Si objetivamente existe ya una doctrina en España asentada, el juez lo que hace es llamar la atención sobre una anomalía que se está produciendo en su juzgado.
a base de insinuaciones y también de acusaciones directas. Dijo el otro día en una providencia, oiga, vigilen al fiscal porque el fiscal está entrando y saliendo del juzgado continuamente y quiere saber, el primero, las resoluciones que estoy dictando y las que vaya a dictar. Segundo, en este auto de hoy de citación de Begoña Gómez, viene a decir, oiga, ¿no tenía usted tanta prisa por recurrir todo? Le cito el día 5 de julio, ahora ya no tienen tanta prisa. Y luego un reproche también directa, concreta y específica al abogado designado por Begoña Gómez, que es Antonio Camacho, que fue ministro del Interior en la etapa de Rodríguez Zapatero y que hoy se dedica a la abogacía. Él es fiscal de carrera y, por cierto, un tipo experto en derecho penal. Dice, oiga, estoy tratando de citar a testigos determinantes, claves, uno está enfermo, otro no puede, el abogado no se puede, y usted, señor abogado, no puede venir el día que yo cito, con lo cual no puedo citar a nadie porque usted no puede designar a un abogado sustituto, que es lo habitual que ocurre en todos los procesos judiciales. Dicho eso, lo que denota hoy el juez es un cierto enfado, una cierta irritación, nada habitual en los procesos, porque solamente hay un motivo y una causa. El vértice de todo esto es que no es cualquiera de los 48 millones de ciudadanos españoles, es la mujer del presidente del gobierno. Y de lo que se trata es de apagar, echar tierra, tratar de decir que esto es fango, que esto es la fachosfera, que es etcétera, etcétera, cuando realmente tenemos ya un criterio judicial indiciario, es cierto, indiciario, sobre unas conductas que, a tenor de todo lo que se está publicando, no es que sean irregulares, es que son sospechosas al menos de un desprecio ético y moral por la política, por la cosa pública y por el dinero de todos. Estos días además hemos conocido un vídeo que ha sido bastante llamativo, ¿no? que también demuestra que Pedro Sánchez era perfectamente conocedor de quién era Carlos Barrabés hace mucho tiempo. Estoy refiriendo a ese vídeo que es un discurso de Pedro Sánchez a los pocos meses de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, donde afirma conocer en persona a Carlos Barrabés y empieza a hablar de las bondades de esta compañía. Yo creo que nos parece que eso es un motivo más de lo que decíamos de esa dimisión, o por lo menos de dar ciertas explicaciones, aunque sea. Bueno, yo es que creo que el presidente del gobierno y su mujer forman una sociedad de gananciales a esos efectos, y es verdad que en ese vídeo no es que demostrara el profundo conocimiento de que tenía del señor Barrabés, sino que estaba promocionando una plataforma en la que estaba el señor Barrabés y estaba su mujer. Por tanto, hay un caso evidente de tráfico de influencias que con la perspectiva del tiempo hemos conocido, porque nadie podía imaginar en aquel acto que se celebró en Aragón, no sé si era en Zaragoza o dónde fue, que ahí estaba ya estaba el embrión de esa situación. Porque hay que tener en cuenta que yo creo que en la pandemia a Sánchez, que abusó de todos sus poderes y casi se arrogó poderes que escapaban de sus propias competencias. Hay que recordar cómo utilizó toda la pandemia la declaración de alarma para saltarse el Parlamento en 2 ocasiones, lo cual le produjo la requisitoria del Tribunal Constitucional, sino creyó que todo le estaba permitido, que no había control de ninguna naturaleza, y ahí se exhibieron la semilla de la corrupción que hemos conocido y que afecta a muchísimos aspectos. Y ojo, porque hay que recordar que la reforma que hizo Felipe González a propósito cuando estalló el caso Juan Guerra tomó un par de decisiones. Una, crear la figura del fiscal anticorrupción, que todo el mundo dijo que era la mejor forma de que la corrupción no se atacara, pero sí hizo de otra cosa, que fue una reforma del Código Penal que introdujo el delito de tráfico de influencias, tanto de funcionarios públicos como de particulares. Por eso muchas veces cuando se dice, no, es que la mujer del presidente no ocupa cargo, aunque parece ser que algunos dirigentes del Partido Socialista entienden lo contrario porque le llaman la presidenta del gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso los particulares están afectados también por el tráfico de influencias si se ven beneficiados de alguna acción por familiar, de cercanía, etcétera, etcétera. Y eso le compromete mucho a la mujer del presidente y al propio presidente en el ámbito judicial y desde luego en el ámbito político. Y luego hay otra circunstancia, otra decisión que ha tomado el juez es ver
cómo se han podido menoscabar, digamos, fondos europeos en esta operación. Por tanto, también podría entrar la Fiscalía Europea para investigar este caso de corrupción, como ha ocurrido en la trama Koldo, ¿no? Hemos también conocido otra rama, ¿no?, de lo que podríamos llamar el caso Begoña o el caso Sánchez o el caso PSOE, ¿no? Hay diferentes variantes, y es esa plataforma que grandes empresas como Google, Telefónica, Indra financiaron de manera gratuita para Begoña Gómez, que luego además utilizó 60.000 euros de la Universidad Complutense para terminarla, que fueron pagados a Deloitte, y que al final lo ha registrado a su nombre, pese a ser una herramienta que era para la universidad. ¿Qué opinión os merece estas nuevas informaciones que han ido apareciendo, y si creéis que puede haber algún movimiento también en la justicia? A mí me merece una opinión muy clara. Uno, es algo que hay que investigar claramente. Las propias empresas patrocinadoras de todo eso, que no creo que patrocinaran a muchos millones de españoles más si no se llamaran Begoña Gómez y fueran mujer del presidente del gobierno, como Pachi López. Eso es un criterio de favoritismo evidente. Primero, que hay que investigar. Dos, que hay que dar explicaciones. Es decir, yo no sé si se ampliará o no judicialmente este asunto, o qué tipo de delitos se pueden haber cometido respecto a esto. Se ha publicado que podía ser prevaricación, lo desconozco porque no soy jurista. Ella no es funcionaria del Estado, ni ella es empleada de la universidad. Ahora, lo que le queda al ciudadano común normal es multinacionales de la factura, de las que patrocinaron inicialmente esa plataforma o ese proyecto. Dos, la propia Universidad Complutense, que es una entidad pública, es una universidad pública, no haya vigilado, supervisado, reclamado la titularidad de una plataforma que en teoría es para un ámbito de divulgación y de enseñanza para los alumnos. Y tres, el hecho de que ella lo haya registrado en una oficina de patentes y a su nombre, teóricamente, indiciariamente, para hacer negocio con ello, desde luego requiere dos cosas. Uno, una investigación, y dos, explicaciones políticas, una vez más. Si lo grave de todo esto, parte de lo más grave políticamente, no es solamente lo que hablábamos antes del doble rasero que se utiliza para medir la ejemplaridad. Si soy corrupto yo o presunto corrupto yo, es por el bien del progreso; si es corrupto el otro, se tiene que ir de manera inmediata. No, el problema es que no solamente no hay una investigación, el problema es que hoy, de momento, el gobierno no ha dado una sola explicación. Lo único que hemos escuchado al presidente del gobierno es decir que su mujer es una profesional honesta, y que todos los que denuncian, todos los medios de comunicación, fiscales, abogados, jueces que investigan, que denuncian, es todo lodo, es todo fango. Yo creo que en algún momento alguien le tendrá que decir al rey que está desnudo. Pero con relación, si me permites, con relación con lo que está diciendo Manolo, parece muy importante, es decir, ¿por qué tantas facilidades a la mujer del presidente? Las mismas facilidades que se le daban a Urdangarín. Es decir, ¿cómo digamos, al yerno del rey no le voy a facilitar lo que me está pidiendo? Porque ¿quién me lo está pidiendo? Entienden que el rey, en el entonces Juan Carlos I. En el caso de la mujer del presidente, ¿quién lo está pidiendo? ¿Ella o su marido? Parece evidente su marido. Y hay que tener también en consecuencia la responsabilidad que pueden tener algunas administraciones. Recuerdo que en el caso Urdangarín, además de la condena del propio Urdangarín por tráfico de influencias, corrupción, etcétera, etcétera, y beneficiándose, utilizando como la Fundación NOS como tapadera, conllevó la condena de Jaume Matas, que aprobó esas ayudas y las concedió. Por tanto, todos aquellos que hayan concedido ese tipo de ayudas o ese tipo de subvenciones o hayan participado en los negocios, se encuentran exactamente en la misma circunstancia que el Urdangarín, por un lado, que en este caso sería la propia mujer del presidente, y aquellos que otorgaron. En este caso, podemos, evidentemente, las administraciones públicas, entre ellos el Consejo de Ministros presidido por su propio marido, pero también algunas administraciones como la universidad pudieran tener eventualmente distintas responsabilidades si se le han dado medios para los cuales no estaban o se ha producido una apropiación
de medios públicos por parte de la mujer del presidente. Por tanto, estamos en un asunto muy complicado que puede tener unas derivadas importantes. Aquí lo que no se entiende es dónde está la Fiscalía, porque en teoría la Fiscalía está para preservar los intereses públicos, el Ministerio Público se llama, y aquí lo estamos viendo desde que tenemos el fiscal general del Estado, que tenemos, García Ortiz, que ya fue declarado no idóneo y bueno, acusado digamos, de abuso de poder en algunas circunstancias, pues está ausente de todo este proceso. Al contrario, está para torpedear la investigación del juez en los términos que se ha explicado Manolo Marín hace un momento, ¿no? Pues en este punto del programa tenemos que despedir a Manuel Marín. Muchas gracias por tus intervenciones. Tenemos que dar ahora la bienvenida a otra compañera y lo dicho, un placer. Muy buenas tardes. Y en lo que se incorpora nuestra compañera Gemma Huesca, Francisco, te quería preguntar por esa denuncia que ha puesto el Partido Popular en el TSJM por presunto tráfico de influencias contra Pedro Sánchez. ¿Cómo ves ese movimiento del PP y si crees que la oposición está jugando bien sus cartas con todo lo que está ocurriendo en torno a Begoña Gómez? Bueno, yo creo que la oposición, en concreto Feijóo, lo que está siguiendo es un poco la estrategia de la gota malaya, ¿no? Es decir, que el tema no se agote porque considera que es un asunto de muchísimo recorrido. Lo que pasa que estamos viendo por las actuaciones del juez y por las pruebas que estamos y los datos que estamos publicando en los medios de comunicación, que la crisis ya es difícilmente sostenible, que tampoco puede ir tan detrás de los acontecimientos, porque ya hemos dicho que son hechos de una enorme gravedad. Cartas publicadas en el que tú haces una recomendación a quién te deben adjudicarla, el Consejo de Ministros se la adjudica, los tratos de favor, las connivencias con esas empresas, la supuesta apropiación indebida de un software de la Universidad de la Complutense, son hechos de una enorme gravedad que no habíamos conocido hasta ahora, en ningún caso, ¿no? Y sobre todo que le afecta al entorno del presidente, ¿no? Entonces yo entiendo que la oposición debe acelerar el paso porque Sánchez no se va a ir, Sánchez no va a renunciar al poder ni muchísimo menos, se va a enfeudar a ello y va a hacer todo lo posible. Un poco podemos entrar a una dinámica que se ha vivido en Argentina, ¿no? Es decir, de corrupción del matrimonio, presidencial, los llamados Kirchner, que podamos repetirlo aquí con los Kirchner de la Moncloa, y vamos a vivir una situación muy delicada. En otras circunstancias, siguiendo la doctrina del propio Sánchez, que esbozó en el año 17, final del 17, con relación al propio Rajoy, pues insisto, tendría que estar ahora mismo el presidente del gobierno, Carmino de la Zarzuela, presentándole la dimisión al rey, como él invitaba en aquellas fechas al propio Rajoy, ¿no? Bueno, si me permites el símil, Pedro Sánchez con la Moncloa es como una tortuga Galápagos, que pues, recordemos que en su caparazón y las tortugas Galápagos viven cientos de años. O sea que, bueno, y ya tenemos con nosotros a Gemma Huesca, responsable de Tribunales de Voz Populi. Muy bienvenida. Gracias, Borja. Bueno, algunas cuestiones técnicas para que los espectadores también pues, sepan en qué consiste todo este proceso, ¿no? Porque es una jerga complicada y es un asunto complejo. Entonces, el auto de hoy que hemos conocido esta semana, el auto de Juan Carlos Peinado, del juez, en el caso de Begoña Gómez, la gran novedad que se puede, o el gran titular, podríamos decir, es que ese auto sí que ve indicios de delitos, ¿no es así? Sí, yo creo que, a ver, lo importante del auto es que yo creo que él intenta demostrar que está siendo garantista, es decir, él no ha abierto una causa y ha citado como imputada a Begoña Gómez, cosa que pasa día a día en cualquier juzgado de España, no, él ha decidido acordar unas diligencias, citar a unos testigos, escuchar primero a los autores de las informaciones, ha dado muchos pasos antes de llamarla como imputada. ¿Podría haber dejado el procedimiento por el camino? Pero no, ha decidido acordar todas estas citaciones y todas estas diligencias antes de llamarle a esta señora como imputada. Hombre, entiendo que es una situación inédita y muy grave y él está intentando ser lo más garantista posible. También es verdad que en sus pronunciamientos está intentando demostrar su autoridad, ¿no? Y esto va a seguir, yo voy a seguir hacia adelante, hagáis lo que hagáis. Es muy duro con la Fiscalía, en este periódico estamos contando los dimes y diretes entre la Fiscalía y el juez y está teniendo mucha autoridad en ese sentido y también está siendo especialmente duro con el abogado de Begoña Gómez y él quiere demostrar que quiere primero citar a los testigos y escucharles y si no lo puede hacer quiere dejar claro que es porque el abogado de Begoña Gómez ha pedido que se suspenda esa testifical, pero luego al hilo de lo que decía Paco y a mí me gustaría trazar una línea pero muy diferencial entre lo que es la ética
y la vía penal, porque si luego esto acaba en archivo, que podría ser una salida, eso no quiere decir que lo que están haciendo es ético. El presidente del gobierno ha salido por el camino del medio con el fango y atacando a los medios de comunicación, en vez de salir y dar explicaciones, porque a día de hoy todavía no sabemos por qué su mujer ha respaldado con cartas de apoyo a un empresario que se ha llevado 2 contratos de dinero público en plena pandemia. Creo que lo primero que tendría que hacer el presidente del gobierno es explicarlo, porque si luego la vía penal se archiva o se acaba o no tiene recorrido, eso no le exime a él de ser responsable desde un punto de vista político de lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que diferenciar muy bien, por un lado, el recorrido político que esto pueda tener y la derivada penal, porque demostrar un tráfico de influencias no es nada fácil, y por otro lado la parte política, que creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. También lo que se produce es que por primera vez, digamos, Begoña Gómez, la mujer del presidente, tiene la condición de imputada. ¿Qué implica que una persona esté imputada, en este caso Begoña Gómez? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, desde el punto de vista jurídico, y sé que puede sonar un poco complicado de entender, es garantista, y el juez desde el minuto 1 le dice: usted va a figurar como investigada. ¿Y eso qué le permite a ella? Pues le permite personarse con abogado y procurador en tiempo récord y tener acceso a todas las actuaciones de cara a una posible citación, cosa que si tú vas como testigo no tienes acceso a la causa. Claro, desde el punto de vista de la imagen, pues es muy grave que imputen a la mujer del presidente por estos delitos, ¿no? Pero desde el punto de vista penal, pues es garantista. Y ella, el hecho de que le citen con tanto margen de tiempo, bueno, pues va a poder prepararse su defensa. También es verdad que la declaración de Barrabés para el juez es muy importante, y él en el auto de hoy lo está diciendo: quiero escuchar primero a los testigos antes de escuchar a la imputada. Hombre, Barrabés era su socio, era una persona amiga de Begoña Gómez, se llevó estas adjudicaciones, no se las llevó por puntuación objetiva, sino que él barrió en la fase subjetiva. Bueno, pues él quiere saber qué dicen los directivos de redes, las personas que firmaron esas licitaciones. A mí me parece garantista el juez lo que está haciendo. Luego, más allá, pues las interpretaciones de citar un domingo porque está de guardia, o bueno, un poco los reproches al fiscal, que también eso pues está generando un poco de desconcierto y de cierto descontento en la carrera fiscal, porque es verdad que el fiscal recurre en apelación en tiempo récord, en apenas un día desde que le notifican, pero también es verdad que esto pasa a veces en los procedimientos y que está en su pleno derecho de hacerlo. Bueno, habrá que ver ahora qué golpe de mano nos tiene preparado Sánchez, sí, ¿no? Porque yo creo que no se esperaba tampoco que esto fuera a salir justo a pocos días de las elecciones europeas, y seguro que alguna respuesta por parte del presidente va a tener. Sí, yo creo que no lo esperaba, pero él lo ha propiciado. Hay que aclarar, en la línea de lo que decía Gemma, que una cosa son las responsabilidades políticas, que van por un lado, y otra responsabilidades penales, pero también hay que decir una cosa: los jueces no juzgan cuestiones éticas, sino aquellas en las que hay indicios suficientes de criminalidad o de delito. Por tanto, si es un delito de tráfico de influencias, de corrupción, o de lo que pudiera suceder en el ámbito que se puede llevar a la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos europeos. Esos son los dos campos, pero aquí hay unas responsabilidades políticas clarísimas, que son generalmente en las democracias las que propician las dimisiones y fuerzan las dimisiones sin llegar al ámbito penal, que habrá que depurar la responsabilidad del propio juez. Pero es verdad que la inmediatez con la que está trabajando la Fiscalía en defensa de los intereses de Begoña Gómez es un caso absolutamente inédito, desatendiendo el interés general en este caso. Y es evidente que se le está colocando al juez en una situación, los testigos no acuden, el abogado dice que el día que lo cita no puede porque tiene otro caso, etcétera, etcétera, pues ya le ha puesto, pues lo cita en domingo, pero así no lo puede aludir que tiene otro caso diferente y que tiene que declarar. Evidentemente le estaban tomando el pelo, tanto por la presión de la Fiscalía como los propios abogados, para hacerlo desistir de su investigación, y eso lógicamente entiendo que han propiciado pues la reacción del juez, que no quieren que le tomen el pelo de esta forma tan deliberada, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis. Muchísimas gracias, Gemma Huesca, a ti, por Borja, tus conocimientos y tus artículos, que leemos siempre con mucha atención en el periódico. Gracias, Borja. Y muchas gracias, Francisco. Y con provecho. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, estos días estamos viendo la importancia del periodismo y la importancia de la labor que hacen periodistas como los que trabajan en Voz Populi, y en ello vamos a seguir. Muchas gracias por vernos y por leernos.